Un padre viudo intenta reconstruir su vida junto a su hijo, un niño demasiado herido para confiar en cualquiera. Pero todo cambia cuando una niñera temporal se enfrenta a la furia del pequeño y, en lugar de retroceder, comparte su propio dolor. Este gesto inesperado rompe un silencio de 4 años e inicia una transformación imposible. Lo que nadie imagina es que este lazo desencadenará no solo curación, sino también un enfrentamiento con mentiras enterradas y el nacimiento de una nueva familia. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión en el barrio El Poblado, en Medellín, tenía todo lo que el dinero podría comprar: jardines impecables, piscina climatizada, habitaciones enormes con vistas a la cordillera central. Pero ningún lujo lograba llenar el vacío que se apoderaba de aquellos pasillos desde la tragedia que lo cambió todo. Rafael Almeida, a sus 36 años, era un hombre de éxito en los negocios, respetado en el mercado inmobiliario, pero completamente perdido cuando el tema era su propio hijo. Miguel tenía solo 8 años y cargaba sobre sus hombros un peso que ningún niño debería conocer. Desde el accidente que se llevó a su madre 4 años atrás, el niño se transformó en alguien irreconocible. El niño alegre y cariñoso que corría por los jardines dio paso a un chico encerrado en sí mismo, explosivo, incapaz de confiar en cualquier adulto que intentara acercarse. Rafael veía a su hijo alejarse cada vez más, como si estuviera al otro lado de un abismo que él no sabía cómo cruzar. Las niñeras iban y venían. Cada una prometía que sería diferente, que tenía experiencia con niños difíciles, que conocía técnicas modernas de educación. Duraban días, a veces solo horas. La última había dejado la casa esa misma mañana, con la blusa rasgada y lágrimas de frustración resbalando por su rostro, después de que Miguel le arrojara témpera en la espalda y cerrara la puerta de la habitación por dentro. Rafael ni siquiera intentó convencerla de quedarse. Sabía que sería inútil. Estela, prima lejana de su difunta esposa, observaba todo desde la ventana de la sala con una expresión difícil de descifrar. Ella vivía en la mansión desde que Mariana se fue, asumiendo el papel de administradora de la casa, organizando cuentas, supervisando empleadas, cuidando detalles que Rafael, sumergido en el trabajo y el dolor, ya no podía manejar. Tenía 42 años, el cabello siempre recogido en un moño perfecto, ropa elegante y una presencia que ocupaba todos los espacios. Decía que estaba allí por amor a la memoria de su prima, por devoción al pequeño Miguel. Pero había algo en sus ojos, una intensidad posesiva, que a veces incomodaba a Rafael sin que él supiera explicar exactamente por qué. Aquella tarde de septiembre, con el sol de primavera iluminando los árboles del jardín, Rafael estaba en su oficina, intentando concentrarse en contratos cuando sonó el timbre. Estela bajó las escaleras apresurada como siempre hacía, controlando quién entraba y salía de aquella casa como si fuera la verdadera dueña. Por la ventana, Rafael vio a una joven bajando de un coche popular, sosteniendo una pequeña mochila y mirando la mansión con una mezcla de admiración y nerviosismo. Clara Méndez tenía 24 años y acababa de ser enviada por la Agencia de Servicios Domésticos para cubrir un día libre de emergencia de la cocinera. Ella no era niñera, no tenía formación en pedagogía o psicología infantil. Era solo una estudiante de enfermería que hacía trabajos temporales para pagar la universidad. Vestía unos jeans sencillos, zapatillas gastadas y una blusa blanca, con el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo. Tenía ojos grandes y expresivos que transmitían una mezcla de determinación y gentileza. Estela la recibió en la puerta con frialdad calculada, examinándola de pies a cabeza como quien evalúa un producto en un estante. ¿Eres la sustituta?, preguntó sin siquiera saludarla. Sí, soy yo, Clara Méndez. Vine a ayudar en la cocina hoy, la agencia me llamó a última hora. Espero que al menos sepas cocinar. Aquí no aceptamos el amateurismo. Clara se tragó la réplica que casi se le escapa de los labios. Necesitaba ese dinero.
La mensualidad de la universidad estaba atrasada y cada día de trabajo contaba. «Puede dejarlo, haré lo mejor que pueda». Estela la condujo hasta la cocina, le dio instrucciones rápidas y secas sobre la cena que debía prepararse y salió sin mirar atrás. Clara respiró hondo, se ató el delantal y comenzó a trabajar. La cocina era inmensa, equipada con electrodomésticos de última generación, tan diferente de la pequeña cocina del apartamento que compartía con su madre y su hermana menor en 1901, el barrio Manrique. Pero cocinar siempre fue algo que Clara hacía con amor, desde niña, junto a la abuela que ya no estaba allí. Mientras picaba verduras y sazonaba el pollo, Clara oía sonidos provenientes del piso de arriba, gritos ahogados, algo golpeando la pared, un estruendo. Después, silencio. Ella miró al techo, inquieta, pero siguió trabajando. No era su problema, era solo una temporal. Estaría fuera de allí en unas horas. Pero el silencio duró poco. Un nuevo estruendo, más fuerte, seguido de un llanto rabioso que heló a Clara hasta los huesos. No era un llanto común de «niño». Era un grito de dolor, de desesperación, de alguien que se estaba ahogando y no sabía pedir ayuda. Ella soltó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y salió de la cocina. Subió las escaleras siguiendo el sonido, el corazón latiéndole acelerado. En el pasillo del segundo piso vio una puerta entreabierta, con marcas de golpes y patadas en la madera. Vaciló por un segundo. No era su lugar, pero el llanto continuaba, cada vez más desesperado, y algo dentro de ella no podía ignorarlo. Clara empujó la puerta despacio. La habitación estaba destrozada. Libros rotos esparcidos por el suelo, juguetes rotos, la cortina arrancada de la ventana. Y en medio de todo aquello, sentado en el suelo con las rodillas dobladas contra el pecho, estaba Miguel. Un niño pequeño, demasiado flaco, con el cabello castaño desordenado y los ojos rojos de tanto llorar. Sostenía un carrito de juguete con tanta fuerza que los dedos los tenía blancos y temblaba de pies a cabeza. Cuando vio a Clara, Miguel se encogió aún más, como un animal acorralado. Sus ojos, que deberían tener la inocencia de la infancia, estaban llenos de rabia y miedo. «¡Sal de aquí!», gritó con una voz ronca. «Vete, no te quiero aquí». Clara podría haber obedecido. Podría haber cerrado la puerta, vuelto a la cocina, terminado la cena y marcharse sin mirar atrás. Pero algo en aquella mirada desesperada la retuvo en el lugar. Ella conocía ese dolor. Lo había visto en sus propios ojos años atrás, cuando perdió a su hermano mayor en un accidente de moto. Aquella sensación de que el mundo se desmoronó y nadie a su alrededor podía entender. Ella entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Miguel se levantó de un salto aún sosteniendo el carrito. «Te dije que salieras». «Lo sé», dijo Clara con la voz tranquila, sin acercarse, «pero no me voy. Eres otra niñera idiota que mi padre contrató. No necesito niñera, no necesito a nadie». Clara se agachó, poniéndose a la altura de los ojos del niño, pero manteniendo una distancia segura. «No soy niñera, solo soy alguien que vino a ayudar en la cocina, pero te escuché llorar y no pude fingir que no oía». Miguel entrecerró los ojos, desconfiado. «Todo el mundo finge, todo el mundo dice que le importa, pero nadie se queda. Todo el mundo se va». La voz de él se quebró en la última palabra, y Clara sintió un nudo en el pecho. «Tienes razón. La gente se va, incluso cuando no queremos. Yo también perdí a alguien que amaba mucho, mi hermano. Él tenía 19 años cuando sucedió y yo 15. Me dio tanta rabia que destruí todo en mi habitación. Rasgué fotos, rompí cosas, grité a todo el mundo que intentaba acercarse». Miguel la miró fijamente, la rabia dando paso a una curiosidad cautelosa. «¿Y qué pasó?» «Tardé mucho, tiempo en entender que destruir las cosas no iba a traer a mi hermano de vuelta, y que había gente a mi alrededor que también estaba sufriendo, pero a la que yo no dejaba acercarse. Aprendí que guardar todo dentro duele más que dejarlo salir. Pero tú eras mayor, yo soy solo un niño,
Nadie entiende lo que siento. Clara sintió las lágrimas ardiéndole en los ojos, pero se contuvo. Tienes razón, yo era mayor. Pero el dolor no entiende de edad, Miguel. Dolor es dolor, no importa cuántos años tengas. El niño parpadeó sorprendido al oír su propio nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Escuché a alguien decirlo cuando llegué. Miguel se quedó en silencio por un largo momento, los ojos fijos en el carrito que aún sostenía. Entonces, con una voz tan baja que Clara casi no oyó, susurró: «Este carrito era de mi madre. Ella me lo dio en mi cumpleaños de 4 años. Fue el último regalo que recibí de ella antes de que ella...». Su voz se desvaneció y el cuerpo comenzó a temblar de nuevo. Clara, actuando solo por instinto, se acercó despacio y se sentó en el vino sin suelo a su lado sin tocarlo. Tienes todo el derecho a sentir rabia, Miguel. Todo el derecho a llorar, a gritar, a estar confundido. Nadie puede decir que estás equivocado por sentir lo que sientes. Pero todo el mundo quiere que mejore. Quieren que sea bueno, que obedezca, que deje de hacer desorden. Pero no puedo. Lo intento, pero la rabia viene y no puedo controlarla. Entonces no la controles. Déjala salir. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Puedes dejarla salir sin hacerte daño y sin dañar a quien intenta ayudarte. Puedes llorar hasta que te canses. Puedes gritar en una almohada. Puedes contarme todo lo que sientes y yo te escucharé. Miguel la miró con una expresión de quien no cree lo que está oyendo. No me vas a gritar. No vas a decir que soy maleducado. No, porque sé que no eres maleducado. Solo estás herido. Y entonces algo se rompió dentro de Miguel. El carrito se le cayó de la mano y él se arrojó a los brazos de Clara, llorando de una manera que no lloraba desde hacía 4 años. Sollozos profundos, desesperados que venían del fondo del pecho. Clara lo abrazó con fuerza, pasándole la mano por el cabello desordenado, dejando que él mojara su blusa con lágrimas que estaban represadas desde hacía demasiado tiempo. «Está todo bien», le susurraba, meciendo el cuerpo despacio, como hacía su madre cuando ella era pequeña. «Llora todo, mi amor. Llora hasta que no quieras más. Yo estoy aquí». Y ella se quedó. Se quedó allí, sentada en el suelo de la habitación destrozada, sosteniendo a aquel niño que acababa de conocer como si fuera lo más importante del mundo. El tiempo se detuvo. Los minutos se convirtieron en 1 hora, quizás más. Miguel lloró hasta que no tuvo más fuerzas, hasta que el cuerpo se relajó completamente, hasta que el sueño finalmente lo venció, exhausto de tanto sufrimiento liberado. Clara miró el rostro del niño dormido en su regazo, las mejillas manchadas de lágrimas, los labios entreabiertos, la respiración finalmente tranquila. Había algo tan frágil en aquel niño y al mismo tiempo algo tan fuerte, luchando por sobrevivir bajo todo aquel dolor. Fue cuando oyó la puerta abrirse despacio. Levantó los ojos y vio a Rafael parado allí, con una expresión que ella nunca vio en nadie. Era shock, incredulidad, esperanza y desesperación mezclados en un solo hombre. Miraba a su hijo durmiendo en el regazo de una desconocida y parecía estar viendo un milagro. Rafael entró en la habitación en silencio, como quien tiene miedo de romper un encanto. Se acercó despacio, se agachó junto a Clara y se quedó allí, solo mirando a Miguel. Sus manos temblaban. Los ojos los tenía llorosos. «Está durmiendo», susurró Clara, con miedo de despertar al niño. «Lo sé. Lo vi. Yo...». Rafael se pasó la mano por el rostro, intentando encontrar palabras. «Hace 4 años que no. Consigo acercarme a él sin que grite, sin que me empuje, sin que todo se convierta en una guerra. Lo intenté todo. Psicólogos, terapeutas, niñeras especializadas, medicinas. Nada funcionó. ¿Y tú? ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé. 1 hora, quizás». Rafael sacudió la cabeza, incrédulo. «¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo conseguiste que confiara en ti?» Clara miró el rostro de Miguel, aún sosteniéndolo con cuidado. «No hice nada especial. Solo escuché. Solo le dejé sentir lo que estaba sintiendo, sin juzgar». Rafael se quedó en silencio por un largo tiempo,
observando la escena frente a él. Aquella joven, cuyo nombre ni siquiera sabía, había hecho en una hora lo que él no había podido hacer en 4 años. Había llegado a su hijo de una manera que ningún profesional, ningún especialista, ninguna persona entrenada consiguió. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Clara, Clara Méndez». «Clara», repitió él, como si estuviera grabando el nombre. «No sé quién eres, de dónde vienes, qué haces, pero necesito que vuelvas, necesito que te quedes, al menos algunas veces por semana. Pago lo que sea necesario, te lo ruego». Clara parpadeó, sorprendida. «Señor Almeida, yo no soy niñera, soy estudiante de enfermería. Vine aquí hoy solo para ayudar en la cocina porque la agencia me llamó a última hora. No tengo formación para cuidar niños. No me importa la formación que tengas o dejes de tener. Tienes algo que nadie más consiguió tener: la confianza de mi hijo. Está en tus brazos, durmiendo en paz por primera vez en años. Eso vale más que cualquier diploma». Clara miró al niño, sintiendo el peso de la responsabilidad que aquellas palabras conllevaban. «No sé si soy la persona adecuada para esto». «Lo eres», dijo Rafael con una certeza absoluta. «Vi la forma en que lo miraste. Vi que entiendes su dolor. Por favor, Clara, no es por mí, es por él». Ella respiró hondo. Pensó en la universidad, en los trabajos temporales, en la vida ajetreada que llevaba. Pero también pensó en el niño que aún dormía en su regazo, en el dolor que vio en aquellos ojos, en la sensación de que quizás ella podría marcar la diferencia en la vida de alguien. «Está bien», dijo finalmente. «Vuelvo. Pero no puedo venir todos los días. Tengo clases, tengo otros trabajos. 3 veces por semana. Te pago 3 veces el valor que cualquier niñera ganaría. Tú eliges los días que puedas». Clara asintió despacio, aún procesando la decisión que acababa de tomar. Rafael tomó a su hijo con cuidado, intentando no despertarlo, y lo llevó a la cama. Miguel se movió un poco, pero no se despertó. Clara se levantó, se limpió las lágrimas que habían caído sin que ella se diera cuenta, y miró alrededor de la habitación destrozada. «Mañana, cuando vuelva, le ayudaré a arreglar esto, si él quiere». Rafael la acompañó hasta la puerta de la habitación, y antes de salir, le sujetó el brazo suavemente. «Gracias. Gracias por no haberte ido». Clara solo asintió con la cabeza, sin saber qué decir. Bajó las escaleras en silencio, volvió a la cocina y terminó de preparar la cena como si estuviera en trance. Cuando finalmente dejó la mansión y subió al autobús que la llevaría de vuelta a casa, Clara apoyó la cabeza en la ventana y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Ella no sabía en lo que se estaba metiendo. No sabía si sería capaz de ayudar a aquel niño a curarse. No. Sabía si sería lo suficientemente fuerte para lidiar con el dolor de un niño que perdió a su madre de forma tan traumática. Pero una cosa sí sabía: no podría abandonarlo ahora. Mientras tanto, en la mansión de los Almeida, Estela observaba todo de lejos, escondida detrás de la puerta de su habitación, con los puños cerrados y una rabia silenciosa creciendo dentro de sí. Vio la manera en que Rafael miró a aquella joven, vio la gratitud, la esperanza, el brillo en los ojos que él no tenía hacía años, y vio más que nada la amenaza que aquella presencia representaba. Estela vivía en aquella casa hacía 4 años, controlando cada detalle, cada decisión, cada centavo que entraba y salía. Había construido un imperio silencioso de manipulaciones y mentiras, desviando dinero bajo el pretexto de tratamientos caros para Miguel, inventando recibos falsos, creando gastos imaginarios. Nadie cuestionaba, porque Rafael estaba demasiado ocupado sufriendo y trabajando para darse cuenta de lo que sucedía justo debajo de sus narices. Y ahora aparecía aquella joven, con sus ojos bondadosos y su capacidad de hacer en una hora lo que nadie consiguió hacer en años. Estela sintió el suelo temblar bajo sus pies. Si aquella niñera se ganaba la confianza de Rafael, si Miguel mejoraba, si la casa volvía a funcionar normalmente, alguien podría empezar a hacer preguntas. Alguien podría revisar cuentas.
alguien podría descubrir la verdad. Eso no podía pasar. Estela había invertido demasiado tiempo, demasiado esfuerzo. Había construido demasiado una vida sobre aquellas mentiras. No permitiría que una desconocida destruyera todo. Ella volvió a su habitación, cerró la puerta y se sentó frente al ordenador. Abrió una pestaña anónima en el navegador y comenzó a investigar. Clara Méndez, estudiante de enfermería, barrio Manrique, trabajaba en servicios temporales. No sería difícil descubrir más. No sería difícil encontrar debilidades, secretos, algo que pudiera usar contra ella cuando fuera necesario. Estela sonrió a la pantalla del ordenador con una expresión fría y calculadora. Si aquella joven creía que sería bienvenida allí, estaba muy equivocada. Y si Rafael creía que finalmente había encontrado a alguien para ayudar a su hijo, pronto descubriría que nada en aquella casa sucedía sin que Estela lo permitiera. La guerra acababa de empezar y Estela no pretendía perder. A la mañana siguiente, Clara volvió a la mansión de los Almeida con el corazón encogido y una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestía los mismos jeans y una blusa sencilla, llevando en la mochila algunos materiales que había cogido en casa: lápices de colores, papel, un libro infantil que era de su hermano. No sabía si serían útiles, pero quería estar preparada para cualquier cosa. Estela la recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Así que aceptaste la invitación de Rafael. ¡Qué dedicación tan admirable para alguien que vino aquí solo para cubrir un día libre!». Clara ignoró el tono de provocación. «Estoy aquí para ayudar a Miguel, si él quiere». «Ah, Miguel, nuestro querido niño problemático. ¿De verdad crees que vas a conseguir lo que psicólogos titulados no consiguieron? ¡Qué osadía! No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré». Estela la examinó de arriba abajo, con desprecio mal disimulado. «Veremos cuánto aguantas». Clara subió las escaleras, el corazón latiéndole más rápido a cada escalón. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Miguel, llamó suavemente. «Miguel, soy yo, Clara. ¿Puedo entrar?». Silencio. Después, una voz baja. «La puerta está abierta». Clara entró y encontró al niño sentado en el suelo, en el mismo lugar de ayer, rodeado por los destrozos de la habitación, pero esta vez no estaba llorando. Estaba simplemente sentado, mirando sus propias manos, con una expresión perdida. «Hola», dijo Clara, sentándose a su lado, a la misma distancia respetuosa de antes. «Hola. ¿Dormiste bien?». Miguel se encogió de hombros. «Creo que sí. No recuerdo haberme despertado en medio de la noche gritando, así que debe haber sido mejor de lo normal». Clara sintió un nudo en el pecho con aquella respuesta tan triste, dicha de forma tan natural. «Traje algunas cosas. Pensé que quizás podríamos arreglar la habitación juntos, pero solo si tú quieres». Miguel miró los destrozos a su alrededor. «¿Por qué quieres ayudarme? Ni siquiera me conoces». Clara pensó la respuesta por un momento. «Porque recuerdo cómo era estar herida y sentir que nadie entendía. Y porque creo que mereces tener a alguien a tu lado, aunque sea solo para quedarse en silencio cuando las palabras no salen». Miguel la miró con aquellos ojos grandes y tristes, y Clara vio el momento exacto en que él decidió confiar en ella de nuevo. Fue pequeño, casi imperceptible, pero estaba allí. El niño tomó uno de los libros rasgados y comenzó a juntar los pedazos. «No quería haber hecho esto. Me gustaba este libro. Pero la rabia vino y no pude parar. Lo sé, la rabia puede ser así. Pero vamos a ver si conseguimos pegar los pedazos de vuelta, ¿está bien?». Y así, lado a lado, Clara y Miguel comenzaron a arreglar la habitación. No era un trabajo silencioso. Miguel hablaba poco a poco sobre cosas pequeñas del día a día, sobre lo que le gustaba y no le gustaba, sobre recuerdos de su madre que él guardaba como tesoros, preciosos. Clara escuchaba todo, haciendo preguntas cuando creía correcto, quedándose en silencio cuando sentía que él lo necesitaba. Rafael pasó por la puerta algunas veces durante la mañana, siempre deteniéndose para observar la escena, siempre con aquella expresión de quien no cree lo que está viendo. Su hijo estaba conversando.
Estaba sonriendo. Estaba siendo un niño, aunque fuera solo por algunos momentos. Y mientras esto sucedía, en el piso de abajo, Estela hacía llamadas, enviaba mensajes, ponía en movimiento un plan que solo ella conocía. No permitiría que aquella intrusa conquistara un espacio que era suyo. No permitiría que Rafael mirara a aquella joven con admiración. Y principalmente, no permitiría que alguien trajera luz a aquella casa, porque la luz tenía la peligrosa costumbre de revelar lo que estaba escondido en las sombras. La batalla apenas comenzaba, y Clara no tenía idea de lo que le esperaba. Las semanas siguientes trajeron cambios que nadie en la mansión de los Almeida habría creído posibles. Clara llegaba 3 veces por semana, siempre puntual, siempre con aquella sonrisa suave que iluminaba su rostro cuando veía a Miguel esperándola en la ventana de su habitación. El niño, que antes pasaba días encerrado sin hablar, con nadie, ahora abría la puerta en cuanto oía sus pasos en el pasillo. Rafael observaba todo con una mezcla de gratitud e incredulidad. Miguel empezó a comer mejor, aceptando los platos que antes rechazaba con gritos. Empezó a bañarse sin necesidad de amenazas o súplicas. Arreglaba su habitación, guardaba sus juguetes, incluso ponía la ropa sucia en el cesto. Eran pequeños gestos, cosas sencillas que cualquier niño de 8 años debería hacer, pero que para Miguel representaban una revolución silenciosa. Clara no seguía ningún manual, no tenía técnicas de psicología aplicada, no usaba métodos conductuales, simplemente estaba presente. Se sentaba en el suelo de la habitación con Miguel y dibujaba, o leía historias con voces graciosas que hacían reír al niño por primera vez en años. A veces se quedaban en silencio, simplemente sentados uno al lado del otro en el jardín, observando las mariposas que se posaban en las flores que Mariana había plantado antes de partir. Miguel hablaba de su madre ahora, algo que nunca hizo con nadie. Contaba cómo ella cantaba desafinada mientras cocinaba, cómo bailaba con él en la sala los domingos por la mañana, cómo leía historias antes de dormir, haciendo todas las voces de los personajes. Clara escuchaba cada palabra como si fuera un regalo precioso, validando cada sentimiento, cada recuerdo, dejando que Miguel mantuviera viva la presencia de Mariana sin transformarla en un tabú doloroso. Rafael comenzó a participar de esas tardes cuando se daba cuenta de que Clara estaba cerca. Al principio se mantenía a distancia, solo observando. Después se fue acercando poco a poco, uniéndose a ellos en el jardín, aceptando la invitación para jugar a la pelota, riendo de las bromas que hacía Miguel. Por primera vez en 4 años, padre e hijo estaban reconstruyendo un puente que parecía destruido para siempre, y Clara estaba justo en el centro de esa reconstrucción, sin darse cuenta de cuánto su presencia estaba cambiando no solo a Miguel, sino toda la dinámica de aquella casa. Una tarde, después de que Miguel se fue a bañar, Rafael invitó a Clara a tomar un café en la cocina. Ella aceptó, aún un poco tímida con la cercanía que se estaba formando. Se sentaron a la mesa grande, con las tazas de porcelana fina, y por primera vez conversaron de verdad, no sobre Miguel, sino sobre ellos mismos. «¿Cómo va la facultad de enfermería?», preguntó Rafael revolviendo el café distraído. «Ajetreada, pero me gusta, siempre quise cuidar de personas. Eso es evidente. Tienes un don natural para eso». Clara sonrió mirando la taza. «Mi abuela era enfermera. Pasé la infancia viéndola cuidar de todo el mundo en el barrio. Creo que aprendí de ella que cuidar no es solo sobre medicinas y curas. Es sobre estar presente, sobre escuchar, sobre hacer que alguien se sienta menos solo». Rafael la observó con atención, percibiendo detalles que no había notado antes. La forma en que hablaba con las manos, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de cosas que amaba, como un mechón de cabello siempre se escapaba de la cola de caballo y ella lo colocaba detrás de la oreja con un gesto automático. «¿Vives con tu familia?» «Con mi madre y mi hermana menor, Julia. Ella tiene 16 años, está terminando la secundaria. Vivimos en un apartamento pequeño en Manrique, pero es nuestro rinconcito. Mi padre nos dejó cuando Julia era bebé. Nunca más apareció.
Mi madre trabaja como costurera, hace trabajos por encargo. Es difícil, pero nos las arreglamos. Había orgullo en la voz de Clara, no amargura. Rafael admiró aquello, la capacidad de ella para hablar de dificultades sin victimizarse. ¿Y tu hermano? Dijiste que lo perdiste. El rostro de Clara se ensombreció por un momento, el dolor antiguo volviendo a la superficie. David, él tenía 19, trabajaba como repartidor de pizza para ayudar en casa. Fue un accidente de moto, hace 9 años. Nunca fue lo mismo después de eso. Mi madre entró en depresión profunda. Julia era muy pequeña para entender, y yo tuve que crecer demasiado rápido. Me hice adulta de la noche a la mañana. Lo siento mucho. Yo también. Pero fue eso lo que me hizo entender a Miguel tan bien. Sé lo que es perder a alguien de repente, sin avisos, sin oportunidad de despedirse. Sé lo que es la rabia que viene junto con el dolor, y sé que no hay plazo para sanar. Cada persona se toma el tiempo que necesita. Rafael se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Clara tenía 24 años, pero hablaba con una madurez que venía de quien conocía bien el sufrimiento. Eres una persona increíble, Clara. No sé cómo agradecer lo que estás haciendo por mi hijo. No tienes que agradecer. Miguel es un niño especial. Solo necesitaba a alguien que no intentara arreglarlo, porque no está roto. Solo está herido. Y las heridas se curan con tiempo, paciencia y cariño. En ese momento, Miguel entró en la cocina con el cabello mojado, vistiendo su pijama de superhéroe, y se lanzó al regazo de Clara con una naturalidad que hizo que el corazón de Rafael se encogiera. Ver a su hijo siendo tan cariñoso, tan a gusto, era un milagro diario. «Clara, ¿te quedas a cenar? Por favor». «Ah, mi amor, hoy no puedo. Tengo que ayudar a mi madre con unos encargos, pero vuelvo el jueves, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Miguel la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que ella desapareciera. Rafael vio la mirada de Clara sobre su hijo, llena de afecto genuino, y sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi olvidó cómo era. Desde el pasillo, escondida detrás de la puerta, Estela observaba la escena con la mandíbula apretada. Veía la forma en que Rafael miraba a aquella joven. Veía cómo Miguel se aferraba a ella. Veía la intimidad que se estaba formando, rápida y peligrosa. En los últimos días, Estela había estado siguiendo a Clara discretamente. Sabía dónde vivía, conocía su rutina, sabía que tomaba 2 autobuses para llegar a la mansión. Tenía fotografías de ella entrando y saliendo de la universidad. Había hablado con vecinos de Manrique, haciéndose pasar por una antigua amiga de la familia. Estaba montando un dossier completo, esperando el momento justo para usarlo. Pero ver aquella escena, ver a Miguel en su regazo, ver a Rafael con aquella mirada apasionada, hizo que algo se rompiera dentro de Estela. No podía esperar más. Necesitaba actuar pronto, antes de que aquella mujer se arraigara demasiado en la vida de aquella familia. Estela volvió a su habitación y cogió el teléfono. Marcó un número que había guardado hacía meses, de un hombre que conoció en uno de los eventos sociales que frecuentaba. Un investigador privado, del tipo que no hacía muchas preguntas sobre la ética de los trabajos que aceptaba. «Aló, Marcelo, soy Estela. ¿Me recuerdas? Necesito tus servicios. Es urgente». La voz del otro lado era grave y profesional. «¿Qué necesitas?» «Necesito que investigues a alguien para mí. Una joven llamada Clara Méndez. Quiero saber todo sobre ella. Todo. Y quiero saber si hay algo que pueda usar en su contra. Algún pasado dudoso, alguna deuda, algún problema con la justicia. Cualquier cosa. Costará caro. No me importa el precio, solo me importan los resultados». Estela colgó el teléfono y fue hasta la ventana de su habitación, observando a Clara despidiéndose de Miguel en el jardín. Vio el abrazo prolongado, vio a Rafael acompañando a la joven hasta el portón, vio la manera en que él le sostuvo la puerta del coche, como si fuera una persona importante. «Aprovecha mientras puedas, querida», murmuró Estela para sí misma. «Tu paz durará poco». El jueves siguiente,
Clara llegó a la mansión con una bolsa de materiales de artesanía. Había planeado hacer cometas con Miguel, aprovechando el buen viento que soplaba sobre Medellín. El niño recibió la idea con entusiasmo, algo que antes sería impensable. Pasaron la tarde entera en el jardín, montando las cometas con papel de colores y varillas de bambú. Clara enseñó a Miguel a hacer las colas, a equilibrar el peso, a atar el hilo. Rafael se unió a ellos después de una reunión virtual, quitándose la chaqueta y remangándose las mangas de la camisa. Por primera vez en años, los tres parecían una familia. Cuando las cometas finalmente subieron al cielo, coloreando el azul de la tarde, Miguel gritó de alegría de una manera tan pura, tan llena de vida, que Clara sintió lágrimas en los ojos. Rafael estaba a su lado, sosteniendo su propia línea, y cuando sus ojos se encontraron, había algo allí que iba más allá de la gratitud. «Gracias», dijo él bajito, para que solo ella lo oyera. «¿Por qué?» «Por devolverme a mi hijo». Clara sonrió limpiándose una lágrima que se le escapó. Él siempre estuvo aquí. Solo estaba escondido bajo el dolor. Y tú también, si me permites decirlo. Rafael se sorprendió con la observación. ¿Yo también? Sí. Tú también estabas sufriendo solo, guardándolo todo dentro, intentando ser fuerte para él, pero olvidándote de cuidarte a ti mismo. Era verdad, y Rafael lo sabía. En los últimos 4 años se había volcado en el trabajo, en las responsabilidades, en los intentos desesperados de arreglar a Miguel, pero nunca se había detenido a procesar su propio dolor. Nunca había llorado por la pérdida de Mariana de verdad. Nunca había permitido que alguien lo cuidara. ¿Cómo logras verme con tanta claridad? Clara se encogió de hombros, mirando la cometa que danzaba en el viento. Creo que reconozco a las personas que cargan el peso del mundo en sus espaldas porque yo también lo he hecho. Se quedaron allí, uno al lado del otro, en un silencio cómodo, mientras Miguel corría por el jardín riendo, feliz de una manera que parecía imposible hacía algunos meses. Desde la ventana del segundo piso, Estela observaba todo con los puños cerrados. Marcelo había llamado esa mañana con los resultados de la investigación. Clara Méndez era exactamente lo que parecía, una joven trabajadora, honesta, sin deudas serias, sin antecedentes penales, sin nada que pudiera ser usado en su contra. Era frustrante, pero Estela no había llegado hasta donde estaba rindiéndose fácilmente. Si no podía destruir a Clara por el pasado, la destruiría por el presente. Y sabía exactamente cómo. Esa noche, después de que Clara se fue, Estela invitó a Rafael a conversar en su oficina. Llevaba una carpeta llena de papeles, con expresión grave y preocupada. «Rafael, necesitamos hablar de algo delicado». Él levantó los ojos de los documentos que estaba revisando. «¿Qué pasó, Estela?» «Es sobre Clara». El cuerpo de Rafael se tensó inmediatamente. «¿Qué pasa con Clara?» «No quería tener que traer esto, pero sería irresponsable de mi parte no hablar. He recibido algunos comentarios de las otras empleadas de la casa. Ellas están incómodas con su presencia». «¿Incómodas? ¿Por qué?» Estela suspiró teatralmente, como si estuviera realmente preocupada. «Dicen que se está acercando demasiado a ti, que parece tener segundas intenciones, que quizás esté usando a Miguel para acercarse a ti, a tu dinero». Rafael se levantó de la silla, la rabia apareciendo en sus ojos. «Eso es ridículo, Clara no es así. Sé que quieres creer eso. Pero piénsalo bien, Rafael. Ella apareció de la nada, conquistó a tu hijo en pocas horas, aceptó un salario muy alto sin pestañear. ¿No te parece extraño? ¿No te parece demasiado conveniente? Clara es sincera. Lo veo en sus ojos. Tú ves lo que quieres ver porque estás desesperado por alguien que ayude a Miguel. Pero yo convivo con personas desde hace más tiempo del que te imaginas. Conozco las tácticas que algunas mujeres usan para conseguir lo que quieren». Rafael sacudió la cabeza, negándose a aceptar aquello. «Estás equivocada. Clara no es interesada». Estela cambió de táctica, dejando la carpeta sobre la mesa. «Está bien, Rafael. Entiendo tu posición. Pero, por favor,
Al menos ten cuidado. Protégete. Protege a Miguel. No dejes que una persona que apenas conoces tenga tanto poder sobre la vida de ustedes. Si ella realmente es quien tú crees que es, no le importarán algunas precauciones. Ella salió de la oficina, dejando las palabras envenenadas en el aire. Rafael se quedó solo, mirando la carpeta que Estela dejó pero no la abrió. No quería alimentar aquellas dudas, confiaba en Clara, confiaba en lo que veía, en lo que sentía, pero la semilla de la desconfianza, una vez plantada, es difícil de arrancar completamente. Mientras tanto, Clara llegaba a casa en el apartamento de Manrique y encontraba a su madre, doña Regina, sentada en la sala rodeada de telas e hilos. La mujer de 52 años tenía el cabello canoso y las manos callosas de tanto trabajo, pero una sonrisa que le iluminaba el rostro cuando vio a su hija. ¿Cómo fue él? ¿Día, mi hija? Clara se tiró en el sofá junto a su madre quitándose los zapatos. Fue bueno, mamá. Miguel está mejorando cada día. Hoy hicimos cometas. Ese niño tiene suerte de haberte encontrado. Soy yo la que tiene suerte de haberlo encontrado a él. ¿Sabes esa sensación de que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto? Eso es lo que siento cuando estoy allí. Doña Regina miró a su hija con ternura y preocupación mezcladas. ¿Pero qué hay de ti, Clara? Te estás encariñando mucho con este niño, con esta familia. Temo que te hagas daño cuando todo esto termine. ¿Por qué tendría que terminar? Porque eres temporal en sus vidas, mi hija. Eres la niñera. Un día este niño crecerá, mejorará y ya no te necesitará, y entonces sufrirás con la separación. Clara se quedó en silencio, pensando en las palabras de su madre. Sabía que ella tenía razón en parte, pero algo dentro de ella se negaba a aceptar que aquello era solo un trabajo, solo una fase temporal. Miguel se había vuelto demasiado importante, y Rafael, ella sacudió la cabeza alejando pensamientos peligrosos. Rafael era su jefe, nada más. Era el padre de Miguel, un hombre aún de luto por la esposa que perdió. No podía confundir su gratitud con otra cosa. Estaré bien, mamá, lo prometo. Pero ni Clara creía completamente en sus propias palabras. Los días siguientes trajeron más cercanía entre Clara y Rafael. Él empezó a pedirle su opinión sobre cosas relacionadas con Miguel, pero también sobre otros asuntos. Conversaban sobre libros, sobre películas, sobre sueños y planes para el futuro. Reían juntos de bromas tontas. Compartían tareas en la cocina cuando Clara se quedaba hasta más tarde. Miguel lo percibía todo, con esa intuición aguda que tienen los niños. Veía la forma en que su padre miraba a Clara, veía cómo ella se sonrojaba cuando él se acercaba, y, en lugar de sentir celos o rabia, sentía esperanza. Esperanza de que quizás un día pudieran ser una familia de verdad. Una tarde Miguel le preguntó a Clara mientras dibujaban juntos, «Clara, ¿te gusta mi padre?» Ella casi derrama el vaso de agua, tomada por sorpresa. «Claro que me gusta, Miguel. Tu padre es una persona muy buena. No es eso lo que quise decir. ¿Te gusta a él de la forma en que a la gente le gusta cuando quieren estar juntos?» Clara sintió que le subía el calor al rostro. «Miguel, porque creo que a él le gustas, y a mí también me gustas. Sería genial si te quedaras aquí para siempre, no solo 3 veces por semana». Clara abrazó al niño sin saber qué responder. Sentía el corazón latiéndole desacompasado, los sentimientos confusos mezclándose en su pecho. ¿Le gustaba Rafael? Sí, le gustaba. Lo admiraba, se sentía atraída por él, sentía mariposas en el estómago cuando él le sonreía. Pero era muy pronto, muy complicado, muy arriesgado admitirlo. «Miguel, a veces las cosas no son tan simples como quisiéramos que fueran, pero podrían serlo si quisiéramos». Y él tenía razón. Tan pequeño, pero tan sabio. Aquella misma noche, Estela puso en práctica la segunda fase de su plan. Convocó una reunión con todas las empleadas de la casa en la cocina, cuando sabía que Rafael estaba en una llamada importante y Clara se había ido. «Chicas, necesito hablar con ustedes sobre algo serio. Es sobre la nueva niñera». Las 3 mujeres que trabajaban en la casa miraron a Estela con atención.
Carla, la cocinera, Jessica, la limpiadora, y Neus, la gobernanta. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Neus desconfiada. «¿No les parece extraño cómo se acercó tan rápido al señor Rafael? ¿Cómo se gana la confianza de Miguel con tanta facilidad? He estado hablando con personas que la conocen y me han dicho cosas preocupantes». «¿Qué tipo de cosas?». Carla se inclinó hacia adelante, curiosa. Estela bajó la voz, como quien comparte un secreto grave. «Dicen que tiene un historial de involucrarse con hombres ricos, que usa el trabajo de niñera para acercarse a viudos vulnerables, que ya lo intentó antes en otras familias. Todo era mentira, claro, pero Estela sabía que los rumores, una vez plantados, crecen solos». «¿En serio?». Jessica abrió los ojos de par en par. «Pero parece tan correcta». «Las peores son siempre las que parecen correctas. La estoy vigilando. Y ustedes también deberían. Cualquier cosa extraña que vean, avísenme de inmediato. Tenemos que proteger a esta familia». Las empleadas asintieron, empezando ya a mirar a Clara con otros ojos, con desconfianza plantada. Estela sonrió satisfecha. El terreno estaba siendo preparado. Pronto sería hora de dar el golpe final. Mientras tanto, Rafael estaba en su habitación, acostado en la cama sin poder dormir. Pensaba en Clara, en su sonrisa, en la manera en que cuidaba a Miguel, en la ligereza que ella trajo a aquella casa. Pensaba en cuánto tiempo hacía que no se sentía vivo de esa manera, interesado en alguien, emocionado por despertarse por la mañana y saber que ella estaría allí. Pero también pensaba en las palabras de Estela, en la desconfianza que ella plantó. ¿Sería posible que Clara tuviera segundas intenciones? ¿Sería posible que él se estuviera engañando, viendo lo que quería ver? Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos. No. Clara era genuina. Estaba seguro de ello. Tenía que confiar en su propio instinto, en lo que su corazón le decía. Pero la duda, pequeña e insidiosa, ya había echado raíces, y Estela sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que esas raíces crecieran lo suficiente para destruir todo. La semana siguiente, Clara notó cambios sutiles en el comportamiento de las empleadas. Carla ya no era tan cálida. Jessica la evitaba por los pasillos. Neus la miraba de una manera extraña. No entendía lo que había sucedido, pero sentía el ambiente pesado de la casa cada vez que se cruzaba con ellas. Rafael también estaba diferente. Más distante, más reservado. Seguía siendo amable, seguía conversando con ella, pero había una barrera que no estaba allí antes. Clara sentía un nudo en el pecho, pero no sabía qué hacer. No sabía cómo preguntar qué estaba mal, sin parecer invasiva. Solo Miguel seguía igual, aferrado a ella, feliz, mejorando cada día. Y era por él que Clara seguía volviendo, aún sintiendo que algo estaba cambiando, aún presintiendo una tormenta formándose en el horizonte. Estela, satisfecha con el clima de desconfianza que había creado, decidió que era hora de actuar. Pero necesitaba algo concreto, algo incontestable. No bastaba con plantar dudas. Necesitaba una prueba que destruyera a Clara de una vez por todas. Y entonces, caminando por los pasillos de la mansión, en una tarde silenciosa, Estela pasó por la puerta de la antigua habitación de Mariana. La habitación estaba cerrada desde que ella se fue, preservada exactamente como estaba el último día. Rafael no tenía el valor de tocar nada, de enfrentar ese dolor. Estela tenía una copia de la llave. Entró en la habitación silenciosa, cubierta de polvo, congelada en el tiempo. Fue hasta el tocador y abrió la caja de joyas que usaba Mariana. Dentro, entre collares y pulseras, estaba lo que buscaba. Un par de pendientes de diamante, valiosos, únicos, inconfundibles. Habían pertenecido a la abuela de Mariana. Eran una reliquia familiar. Estela tomó uno de los pendientes, sintiendo su peso en la mano. Sonrió. Era perfecto. Absolutamente perfecto. Guardó el pendiente en el bolsillo y salió de la habitación, cerrando la puerta de nuevo. Ahora era solo cuestión de esperar el momento adecuado, el momento en que Clara bajara la guardia, el momento en que pudiera plantar ese pendiente
en algún lugar que la incriminara de forma definitiva. La trampa estaba lista. Y Clara, inocente y confiada, no tenía la menor idea del precipicio que se abría bajo sus pies. El día comenzó como cualquier otro. Clara llegó a la mansión por la mañana, trayendo materiales para hacer una actividad nueva con Miguel. Plantar semillas de girasol en el jardín. El niño la esperaba ansioso en el balcón, ya con botas y guantes de jardinería que habían sido de su madre. «Clara, te tardaste. Pensé que ya no venías». Ella rió revolviéndole el cabello. «¿Cómo iba a faltar a nuestro día de jardinería? Traje semillas especiales que me dio una amiga de la universidad. Son girasoles gigantes, pueden llegar a medir 2 metros de altura». Miguel vibró de entusiasmo. Rafael, que observaba desde la ventana de la oficina, sintió el pecho oprimirse de emoción. En los últimos meses había visto a su hijo renacer ante sus ojos, y todo gracias a aquella joven de sonrisa dulce y ojos llenos de luz. Las dudas que Estela plantó seguían allí, pequeñas y persistentes, pero Rafael intentaba ignorarlas. Cada vez que veía a Clara con Miguel, cada vez que conversaba con ella y veía la sinceridad en sus ojos, sabía que no podía creer los rumores. Clara era real, era buena, era todo lo que él y Miguel necesitaban. Pero Estela era paciente, y ese día, después de semanas de cuidadosa preparación, pondría su plan en acción. Clara pasó la mañana entera en el jardín con Miguel, cavando agujeros, plantando las semillas, regando la tierra. Hablaban sobre lo bonito que sería ver crecer las flores, sobre cómo los girasoles siempre se vuelven hacia el sol, sobre esperanza y nuevos comienzos. Miguel estaba tan feliz que hasta Rafael bajó para unirse a ellos, quitándose la chaqueta y ensuciándose las manos de tierra junto a su hijo. Fue un momento perfecto. Los tres juntos riendo, trabajando codo a codo, pareciendo una familia de verdad. Clara sentía el corazón desbordando de felicidad, de pertenencia, de amor por aquellas dos personas que se habían vuelto tan importantes para ella. Cuando terminaron, ya era casi la hora del almuerzo. Clara fue al baño de la planta baja para lavarse las manos, dejando la mochila en la sala como siempre hacía. Era una mochila sencilla, negra, vieja, con cremalleras gastadas y un asa remendada. Llevaba en ella solo lo esencial: cartera, móvil, una botellita de agua, algunos materiales para las actividades con Miguel. Estela esperó hasta que Clara desapareció por el pasillo. Entonces, con movimientos rápidos y precisos, tomó la mochila, abrió el bolsillo lateral y metió dentro el pendiente de diamante que había robado de la habitación de Mariana. Cerró todo de nuevo, volvió a colocar la mochila exactamente donde estaba y regresó a su puesto de observación con el corazón latiéndole acelerado por la adrenalina. La trampa estaba lista, ahora solo quedaba apretar el gatillo. Esperó hasta después del almuerzo, cuando Clara estaba jugando con Miguel en la sala de juegos. Entonces bajó las escaleras apresurada con una expresión de pánico en el rostro, llamando a Rafael a gritos. «Rafael, Rafael, por el amor de Dios, venga aquí». Él salió de la oficina alarmado, seguido por Clara y Miguel. «¿Qué pasó, Estela? ¿Qué sucedió?» «El pendiente de Mariana, el pendiente de diamante que perteneció a su abuela, desapareció». Rafael palideció. «¿Cómo que desapareció? Esa habitación está cerrada hace años». «Lo sé, pero hoy fui a hacer una limpieza, aprovechando que usted estaba en casa. Cuando abrí la caja de joyas, me di cuenta de que faltaba uno de los pendientes. El par completo estaba allí la semana pasada. Lo vi cuando limpié el tocador. Alguien entró en esa habitación y lo robó». Clara sintió un escalofrío. Había algo raro en esa situación, algo calculado en la histeria de Estela. «¿Estás segura de que estaba allí la semana pasada?», preguntó Rafael, intentando mantener la calma. «Absolutamente. Sé que estaba, Rafael. Alguien en esta casa cogió ese pendiente». «Eso es un absurdo», dijo Neus, que había aparecido atraída por los gritos. «Nadie aquí es ladrón». «Entonces, ¿cómo explica la desaparición?». Estela miró a su alrededor teatralmente.
A no ser que alguien de fuera haya tenido acceso a la casa, alguien nuevo, a quien no conocemos bien. La mirada de ella se posó en Clara, llena de acusación velada. Rafael sintió que la rabia le subía. Estela, si está insinuando que Clara... No estoy insinuando nada. Solo estoy diciendo que necesitamos registrar la casa. Si nadie aquí lo cogió, entonces el pendiente todavía está en algún lugar, a menos que alguien se lo haya llevado, claro. Clara sintió las piernas temblar. Sabía exactamente a dónde iba aquello. Yo no cogí nada, dijo, con la voz firme a pesar del miedo. Nunca entré en esa habitación, nunca toqué las cosas de nadie. Entonces no le importará que revise su mochila, ¿verdad? Estela ya se estaba moviendo hacia la sala. Solo para asegurarnos. Estela, eso es un insulto, dijo Rafael. Clara no es ladrona. Lo sé, pero si ella realmente no lo cogió, no tendrá problema en mostrar que no tiene nada con ella, ¿verdad? Es solo para acabar con cualquier duda. Clara miró a Rafael, viendo la vacilación en sus ojos. Aquella vacilación de un segundo, aquel momento de duda que él no pudo esconder completamente, y fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Está bien», dijo ella con la voz temblorosa. «Puede revisar. No tengo nada que esconder». Estela tomó la mochila con una sonrisa triunfante, mal disimulada. Abrió el compartimento principal, revolvió las cosas, luego abrió el bolsillo lateral y sacó de allí el pendiente de diamante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara se quedó paralizada mirando aquel objeto brillante que no tenía la menor idea de cómo había llegado allí. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. «No», susurró. «No, esto no es posible. Yo nunca...» «¿Lo ve?» Estela levantó el pendiente para que todos lo vieran. «Estaba en su mochila todo el tiempo». «Yo no puse eso ahí», Clara gritó, el pánico apoderándose de ella. «Alguien lo puso. Juro que nunca toqué ese pendiente». Miguel comenzó a llorar, sujetando el brazo de Clara. «Ella no hizo nada. Clara no es ladrona. Alguien está mintiendo». Rafael estaba inmóvil, mirando del pendiente a Clara con una expresión de shock y confusión. Quería creerle, de verdad que sí, pero la evidencia estaba allí, incontestable, en la mano de Estela. «Rafael, por favor». Clara se volvió hacia él, los ojos llenos de lágrimas. «Tienes que creerme. Yo nunca haría esto. Alguien puso este pendiente en mi mochila». «¿Quién haría eso?», preguntó Estela, indignada. «¿Por qué alguien querría incriminarte?» «No lo sé, pero juro que no fui yo». Rafael se pasó la mano por el rostro, claramente destrozado. Clara vio cuando él abrió la boca para hablar, vio la vacilación, vio que él no sabía en quién creer, y aquel segundo de duda fue suficiente para partir su corazón en 1000 pedazos. «¿De verdad crees que hice esto?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Después de todo? ¿Después de todos estos meses? ¿Crees que soy capaz de robar?» «No sé qué pensar, Clara. La evidencia puede ser fabricada. Alguien me está tendiendo una trampa». «O tú estás mintiendo», dijo Estela, con falsa tristeza. «Entiendo, Rafael. Es difícil aceptar que fuimos engañados por alguien en quien confiamos. Pero los hechos están ahí». Clara miró a su alrededor, viendo las caras de Neus, Carla y Jessica. Todas la miraban con desconfianza, con pena, con decepción. Nadie le creía, nadie estaba de su lado, excepto Miguel. El niño se arrojó frente a ella, abriendo los brazos como si pudiera protegerla. «Están equivocados, todos ustedes. Clara nunca haría eso. Ella es buena. Ella me cuida. Miguel, hijo». Rafael intentó acercarse, pero el niño retrocedió. «No, estás siendo injusto. La estás acusando sin siquiera escucharla bien. Eres igual que todo el mundo. No confías en nadie». Las palabras de su hijo golpearon a Rafael como un puñetazo. Clara se agachó poniéndose a la altura de Miguel y le sujetó el rostro entre las manos. «Miguel, mi amor, escucha. Tengo que irme ahora». «No, no puedes. Prometiste que te quedarías». «Sé que lo prometí,
Pero a veces las cosas no salen como queremos. Estarás bien, ¿oíste? Eres fuerte, eres valiente. No quiero ser fuerte sin ti. Te necesito. Clara abrazó al niño con fuerza, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente. Sabía que se estaba despidiendo. Sabía que aquel era el final. Aunque lograra probar su inocencia después, aunque descubrieran la verdad, aquel momento de vacilación de Rafael había destruido la confianza entre ellos, y sin confianza no había forma de continuar. Encontrarás a otras personas que te cuidarán, personas mejores que yo. No existe nadie mejor que tú. Miguel sollozaba aferrado a ella. Por favor, no te vayas. Por favor. Rafael se acercó, intentando separar a su hijo de Clara, pero Miguel se debatió, gritando: «Suéltame, no quiero quedarme aquí sin ella. Te odio, los odio a todos. Miguel, por favor, odio, odio, odio». Clara consiguió soltarse del abrazo, se levantó con las piernas temblorosas y cogió su mochila. Miró a Rafael una última vez, viendo la confusión, el dolor, la duda en sus ojos. «Yo nunca cogí ese pendiente», dijo, con toda la dignidad que logró reunir. «Y el hecho de que no puedas creerme dice todo lo que necesito saber». Ella salió de la mansión sin mirar atrás, aún con los gritos de Miguel resonando por los pasillos, aún con el corazón destrozado en su pecho. Entró en el autobús llorando, sin importarle la gente que la miraba. Llegó a casa y se encerró en su habitación, donde finalmente pudo desmoronarse completamente. Doña Regina y Julia intentaron consolarla, pero Clara estaba inconsolable. Lloró durante horas, por Miguel, por Rafael, por todo lo que había construido y visto desmoronarse en cuestión de minutos. En la mansión de los Almeida, el caos se había instalado. Miguel estaba fuera de control, encerrado en su habitación, destrozando todo lo que encontraba a su paso. Lanzó los juguetes contra la pared, rompió los dibujos que había hecho con Clara, arrancó las sábanas de la cama, gritaba y lloraba, llamándola, suplicándole que volviera. Rafael intentó entrar en la habitación varias veces, pero Miguel no lo dejaba. Le arrojaba cosas, le gritaba que lo odiaba, que nunca lo perdonaría. El padre se quedó fuera de la puerta, escuchando a su hijo destruirse, sintiéndose el peor ser humano del mundo. «Miguel, por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar. No quiero hablar contigo, tú la echaste. No creíste en ella. Hijo, yo... Vete. Déjame solo. No te necesito. No necesito a nadie». Rafael apoyó la frente en la puerta, las lágrimas finalmente cayendo. Había vuelto a fallar. Después de meses viendo a su hijo mejorar, viendo luz al final del túnel, lo había destruido todo con su vacilación, con su falta de fe. Estela observaba todo desde el pasillo, con una satisfacción helada. Había funcionado perfectamente. Clara estaba fuera, Miguel volvería a ser incontrolable y Rafael nunca más confiaría en nadie. La casa estaba segura en sus manos de nuevo, pero entonces Miguel dejó de gritar, dejó de romper cosas, dejó de llorar, y aquel silencio fue aún más aterrador que todo el ruido anterior. Rafael abrió la puerta con la llave de repuesto y encontró a su hijo sentado en el suelo de la habitación destrozada, con los ojos vacíos, abrazado al carrito que su madre le había dado. No reaccionó cuando su padre se acercó. No reaccionó a nada. «Miguel, hijo». Silencio. «Miguel, por favor, háblame». Nada. Era como si el niño se hubiera desconectado completamente del mundo. Había vuelto a aquel lugar oscuro donde vivía antes de que Clara apareciera, pero esta vez estaba aún peor. Había probado lo que era tener a alguien que lo entendía, y lo había perdido de nuevo. Había aprendido a confiar, y había visto que confiar solo traía dolor. Rafael tomó a su hijo en brazos y lo llevó a la cama. Miguel no se resistió, pero tampoco cooperó. Era solo un cuerpo inerte, una muñeca de trapo. El padre se quedó allí, sujetándole la mano, susurrando disculpas que no eran escuchadas. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Miguel no hablaba, no comía, no salía de la cama. Miraba al techo con ojos sin vida, ignorando todo y a todos. Rafael
Llamó a pediatras, psicólogos, lo intentó todo. Pero todos decían lo mismo. El niño estaba en depresión profunda, en shock emocional, y nada funcionaría si la persona que había perdido no volvía. «Necesita a Clara», dijo la psicóloga, después de 3 días intentando que Miguel reaccionara. Ella era su ancla, la persona que lo ayudó a volver al mundo. Perderla fue como perder a su madre de nuevo. No mejorará mientras ella no vuelva. Pero ella nos acusó de injusticia. No querrá volver. Entonces usted necesita descubrir la verdad sobre lo que pasó. Porque este niño se está muriendo por dentro, señor Almeida. Y si no hacemos algo pronto, puede ser demasiado tarde. Rafael pasó la noche en vela pensando, repasando cada detalle de aquel día. La forma en que Estela había parecido tan convenientemente histérica. La forma en que el pendiente estaba exactamente donde ella podía encontrarlo. La puesta en escena perfecta, como si todo hubiera sido planeado. Por primera vez, permitió que las sospechas sobre Estela, que había reprimido por tanto tiempo, salieran a la luz, y cuanto más pensaba, más encajaban las piezas. Fue hasta el sistema de seguridad de la casa y comenzó a revisar las grabaciones. Buscó los días anteriores al incidente, cuadro por cuadro, y entonces encontró una imagen de Estela entrando en la habitación de Mariana, sola, algunos días antes de la acusación. Se quedó allí dentro varios minutos. Cuando salió, llevaba la mano en el bolsillo, como si cargara algo pequeño. El corazón de Rafael se disparó. Siguió buscando. Encontró más imágenes. Estela tomando la mochila de Clara cuando ella no estaba mirando. Abriendo el bolsillo lateral. Metiendo algo dentro. Cerrando todo de nuevo. La rabia que se apoderó de él fue tan intensa que tuvo que contenerse para no subir las escaleras corriendo y confrontar a Estela en ese mismo momento. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas definitivas. Revisó más grabaciones. Encontró audios de la conversación que Estela tuvo con las empleadas, esparciendo rumores sobre Clara. Encontró registros de llamadas a números desconocidos, probablemente el investigador que ella contrató. Y entonces, revisando los archivos financieros que nunca había revisado con atención, encontró la verdad completa. Desvíos de dinero, recibos falsos, tratamientos inventados para Miguel, todo usando el nombre de su hijo, de su luto, de su dolor. Estela había robado cientos de miles de pesos a lo largo de 4 años, construyendo una fortuna escondida a costa del sufrimiento de la familia. Rafael se sentó en la silla de la oficina, temblando de rabia y asco. Cogió el teléfono y llamó a su abogado. Después llamó a la policía. En pocas horas Estela estaba siendo interrogada, las pruebas eran presentadas y la verdad finalmente salía a la luz. Ella intentó negarlo al principio, pero cuando vio las imágenes, los audios, los registros bancarios, se desmoronó. Lo admitió todo. La trampa contra Clara, el desvío de dinero, las mentiras. Dijo que había hecho aquello porque era su derecho, porque había cuidado de aquella casa, porque merecía ser recompensada. Fue llevada por la policía llorando, gritando, diciendo que Rafael se arrepentiría, que todo aquello era un malentendido. Pero nadie creyó. Las pruebas eran incontestables. Con Estela fuera de la casa, Rafael subió corriendo a la habitación de Miguel. El niño estaba exactamente donde lo había dejado, acostado, mirando a la nada. «Miguel, hijo, lo descubrí todo». Clara no cogió el pendiente. Fue Estela quien lo tramó. Clara es inocente. Siempre fue inocente. Por primera vez en días, Miguel movió los ojos en dirección a su padre. «Clara», susurró, la voz ronca de tanto tiempo sin hablar. «Sí, Clara», ella decía la verdad. Estela plantó el pendiente en su mochila. «Lo vi en las cámaras de seguridad. Tengo pruebas de todo. Entonces, ¿Clara no me abandonó?» «No, hijo. Fuimos nosotros quienes la echamos injustamente. Nosotros quienes no creímos en ella». Miguel comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no era rabia o desesperación. Era alivio mezclado con tristeza. «¿Ella va a volver?».
Rafael acarició el rostro de su hijo. No lo sé. La lastimé mucho. Pero lo intentaré. Haré todo lo posible para traerla de vuelta. Por ti y por mí. Tiene que volver, papá. Tiene que. La necesito. Lo sé. Yo también la necesito. A la mañana siguiente, Rafael fue a Manrique. Encontró la dirección de Clara después de mucho buscar. Llamó a la puerta del pequeño apartamento, el corazón latiéndole acelerado. Doña Regina atendió, con una expresión de desconfianza, cuando vio quién era. ¿Tiene usted el valor de aparecer aquí después de lo que le hizo a mi hija? Por favor, doña Regina, sé que no lo merezco, pero necesito hablar con Clara. Necesito pedir perdón. Descubrí la verdad. ¿La verdad que cualquiera con ojos en la cara habría visto desde el principio? Mi hija lloró durante días, señor Almeida. Ella se dedicó a ese niño, lo amó como si fuera suyo, y usted la acusó de ladrona sin pestañear. Lo sé, y cargaré con eso el resto de mi vida. Pero Miguel está mal, muy mal. No come, no bebe agua, no reacciona a nada desde que Clara se fue. La pediatra dijo que se está consumiendo. Por favor, no estoy pidiendo mi perdón. Estoy pidiendo por la vida de mi hijo. Doña Regina vaciló, mirando al hombre desesperado en la puerta. Luego suspiró. Clara no está aquí. Se fue a casa de su tía, en el interior. No quiso quedarse en Medellín después de lo que pasó. El corazón de Rafael se hundió. ¿Dónde? Por favor, dígame dónde está. Iré hasta allí. Haré lo que sea necesario. Santa Fe de Antioquia. Pero no sé si querrá verlo. Necesito intentarlo. Necesito que sepa la verdad. Y necesito que sepa cuánto significa para nosotros. Doña Regina sacudió la cabeza, pero escribió la dirección en un papel y se lo entregó. Si vuelve a lastimar a mi hija, señor Almeida, tendrá que vérselas conmigo. No lo haré, señora, lo prometo. Rafael condujo hasta Santa Fe de Antioquia como si estuviera en una misión, de vida o muerte. Y era exactamente eso. Encontró la casa donde Clara estaba refugiada, una construcción sencilla pero acogedora, con un jardín lleno de flores. Llamó a la puerta, el corazón casi se le salía por la boca. Clara atendió. Estaba más delgada, con ojeras profundas, el cabello recogido de cualquier manera. Cuando vio a Rafael, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de rabia. ¿Qué haces aquí? Por favor, Clara, déjame explicar. Lo descubrí todo. Estela plantó el pendiente. Estaba desviando dinero de la casa usando el nombre de Miguel. Lo armó todo para incriminarte, porque tenía miedo de que descubrieras sus crímenes. Tengo pruebas, grabaciones, documentos, todo. Fue arrestada. Clara se apoyó en el marco de la puerta, procesando las palabras. ¿Y pensaste que era una buena idea venir aquí a contarme esto? ¿Que marcaría la diferencia? Clara, sé que te lastimé, sé que te fallé, pero Miguel se está muriendo, literalmente muriendo. No come, no bebe agua, no habla, solo se queda acostado mirando a la nada. La médica dijo que solo mejorará si tú vuelves. Clara cerró los ojos, las lágrimas rodando. Entonces estás aquí por Miguel. Estoy aquí por los dos. Por Miguel porque te necesita y por mí porque yo también te necesito. Porque fui un idiota, un cobarde, por no haber creído en ti. Porque tenía miedo de confiar de nuevo, miedo de entregarme, y dejé que ese miedo me cegara a lo que tenía justo delante. Dudaste, Rafael. Me miraste con duda en los ojos. Después de meses a mi lado, de verdad pensaste que yo era capaz de robar. Y me arrepentiré de eso todos los días de mi vida. Pero por favor, aunque no sea por mí, aunque no puedas perdonarme nunca, vuelve por Miguel. Él te ama. Él te necesita. Clara abrió los ojos mirando a aquel hombre roto frente a ella. ¿Y tú? ¿Tú me necesitas también? Rafael la miró con toda la honestidad que logró reunir. Te necesito. Más de lo que debería. Más de lo que es seguro. Me enamoré de ti, Clara. Y cuando me di cuenta, tuve miedo. Miedo de reemplazar a Mariana. Miedo de estar traicionando su memoria. Miedo de entregarme a alguien de nuevo y perder. Por eso dudé.
no porque dudara de ti, sino porque estaba aterrorizado por lo que representas para mí. Clara sintió que su corazón roto comenzaba a unirse, pedazo a pedazo. Clara se quedó en silencio por un largo momento, mirando a Rafael, procesando cada palabra que él había dicho. Veía la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento, la desesperación, pero también sentía su propio dolor, aún vivo, aún palpitante. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Me lastimaste, Rafael, profundamente. No es algo que se arregle con una conversación en la puerta. Lo sé, y voy a respetar el tiempo que necesites. Pero Miguel, a Miguel lo veré, no por ti, por él, porque él no tiene la culpa de nada de esto y no merece sufrir por las elecciones de los adultos». Rafael sintió un alivio tan grande que casi cayó de rodillas. «Gracias, gracias de todo corazón. Pero deja una cosa clara. Voy a ver a Miguel porque me preocupo por él, porque sé que me necesita. No significa que te esté perdonando o que las cosas vayan a volver a ser como eran. ¿Entendido?» «Entendido perfectamente. Tú estableces las reglas. Yo haré todo a tu manera». Clara asintió, cogió su bolso y subió al coche con Rafael para el largo viaje de vuelta a Medellín. El trayecto fue silencioso, tenso. Ella miraba por la ventana, viendo el paisaje pasar, intentando preparar su corazón para volver a ver a Miguel después de días que parecieron una eternidad. Cuando llegaron a la mansión, ya era el final de la tarde. Clara subió directamente a la habitación de Miguel, seguida por Rafael, que mantenía una distancia respetuosa. Ella abrió la puerta despacio y vio al niño exactamente como Rafael había descrito, acostado en la cama, mirando al techo con los ojos vacíos. «¿Miguel?», llamó suavemente. El niño giró la cabeza lentamente. Cuando vio a Clara parada allí, sus ojos se abrieron de par en par. Por un momento pareció creer que estaba soñando. Después comenzó a temblar. «¿Clara? ¿Eres tú de verdad?» «Soy yo, mi amor». Miguel se levantó de la cama tambaleándose, las piernas débiles por días sin moverse. Clara corrió y lo tomó en brazos antes de que cayera. El niño se aferró a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo se sacudía. «Volviste, volviste, pensé que nunca más te vería. Estoy aquí ahora. Perdón, perdón por todo, por mi padre no haberte creído, por ellos haber sido injustos». Clara abrazó al niño con fuerza, pasándole la mano por el cabello, meciéndolo despacio. «Shh, no tienes que pedir perdón. No hiciste nada malo. Nada de esto fue tu culpa. Pero yo debería haber hecho algo. Debería haberte protegido». «Miguel, mírame». Ella le sujetó el rostro entre las manos, haciéndolo mirarla. «Hiciste todo lo que podías hacer. Te quedaste a mi lado, creíste en mí cuando nadie más creía. Fuiste el único que me defendió. Fuiste perfecto. Pero ellos te echaron de todos modos. Sí, me echaron. Pero ahora la verdad salió a la luz. Y estoy aquí, ¿no es así? ¿Te quedarás? ¿Prometes que no te irás de nuevo?» Clara miró a Rafael, que estaba parado en la puerta con lágrimas en los ojos. Luego volvió a mirar a Miguel. «Sí, me quedaré contigo. Pero necesitamos hablar de algunas cosas. ¿Está bien? Necesitamos arreglarlo todo bien». Miguel asintió, aún aferrado a ella. Clara lo llevó a la cama, se sentó a su lado y, finalmente, el niño pareció relajarse. Ella se quedó allí sujetándole la mano, cantando bajito una canción que solía cantar, hasta que él se durmió de verdad, en paz, por primera vez en días. Cuando estuvo segura de que Miguel dormía profundamente, Clara salió de la habitación y encontró a Rafael esperando en el pasillo. «Necesita comer», dijo ella sin rodeos. «Está muy delgado, muy débil. Voy a preparar una sopa ligera para cuando despierte, y tú vas a llamar a la pediatra para que le haga una evaluación completa. Ya está en camino. Llamé cuando entraste en la habitación». «Bien, y necesitamos hablar. En serio esta vez». Bajaron a la cocina. Clara comenzó a preparar la sopa, mientras Rafael se sentaba a la mesa,
observando cada movimiento de ella. Era reconfortante tenerla de vuelta en aquel espacio, aún sabiendo que tenía un largo camino por delante para reconquistar la confianza que había roto. «Sé que estás haciendo esto por Miguel», comenzó Rafael, «pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar tu confianza también. No solo como empleador, sino como alguien que se preocupa profundamente por ti». Clara siguió cortando las verduras sin mirarlo. «Dudaste, Rafael. Cuando Estela mostró aquel pendiente, dudaste. Y sé que fue solo por un segundo, pero aquel segundo me mostró que, en el fondo, no confiabas en mí completamente. Tienes razón, y no tengo excusa para eso. Solo puedo decir que tenía miedo de estar equivocado, miedo de confiar de nuevo y ser traicionado, miedo de todo lo que estaba empezando a sentir por ti. Pero eso no justifica lo que hice. Nada lo justifica. Entiendo el miedo, yo también tengo miedo de entregarme a alguien que puede no valorarme, que puede echarme cuando le convenga. Por eso necesito que entiendas una cosa. Voy a volver a cuidar a Miguel porque me necesita. Pero en relación a nosotros dos, a cualquier posibilidad de algo más, necesito que reconquistes eso de nuevo, desde cero. Rafael asintió aceptando los términos. Lo haré, todos los días, por el tiempo que sea necesario. Probaré que puedes confiar en mí. La pediatra llegó 1 hora después e hizo una evaluación completa de Miguel. Diagnosticó deshidratación, desnutrición leve y estrés emocional extremo. Recetó vitaminas, recomendó seguimiento psicológico y principalmente dijo que Clara era la mejor medicina que aquel niño podía tener. En los días que siguieron, Clara estableció una nueva rutina. Llegaba por la mañana, se quedaba con Miguel hasta el final de la tarde, pero mantenía una distancia profesional de Rafael. Lo trataba con educación, respondía sus preguntas sobre el hijo, pero ya no había aquellas conversaciones largas en la cocina, ya no había risas compartidas, ya no había la intimidad que existía antes. Rafael respetaba su espacio, pero no se rendía. Le dejaba notas cariñosas para que las encontrara, flores en el coche cuando ella se iba, pequeños gestos que mostraban que estaba pensando en ella. Clara fingía no notarlo, pero su corazón se ablandaba un poco cada día. Miguel, por su parte, florecía de nuevo. Volvió a comer bien, a jugar, a reír. Pero ahora había algo diferente en él, una madurez que no existía antes, como si todo aquello le hubiera enseñado sobre pérdidas, sobre segundas oportunidades, sobre el valor de tener personas que realmente se preocupan. Una tarde, mientras dibujaban juntos en el jardín, Miguel preguntó, «Clara, ¿todavía estás enojada con mi padre?» Ella pensó la respuesta con cuidado. «No estoy enojada, solo estoy siendo cautelosa». «¿Qué significa ser cautelosa?» «Significa que no quiero volver a lastimarme. Así que me estoy tomando mi tiempo para asegurarme de las cosas». Miguel dejó el lápiz de color y la miró con aquellos ojos grandes y demasiado sabios para su edad. «Él te ama, ¿sabes? Veo la forma en que te mira, y también veo que a ti te gusta él. Entonces, ¿por qué no dejas que las cosas sean más fáciles?» Clara sonrió tristemente. «Porque a veces las cosas necesitan ser difíciles, primero para ser realmente buenas después». «¿Ya lo perdonaste?» La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Se quedó en silencio, pensando realmente en ello. Había perdonado a Rafael. La rabia había pasado. Eso era cierto. Entendía su lado, entendía sus miedos. Pero perdonar de verdad, del tipo que permite volver a empezar, sabes, Miguel, creo que sí, creo que ya lo perdoné. Solo tenía miedo de admitirlo. El niño sonrió, satisfecho, y volvió a dibujar como si hubiera resuelto un gran problema. Esa noche, Clara se quedó hasta más tarde porque Miguel le pidió que le leyera una historia antes de dormir. Cuando el niño finalmente se quedó dormido, ella bajó y encontró a Rafael en la sala, trabajando en su laptop. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. Él cerró el ordenador inmediatamente, ansioso. «Claro, siempre». Clara se sentó en el sofá frente a él, armándose de valor.
Quiero que sepas que entiendo por qué dudaste ese día. Entiendo el miedo, la inseguridad, el trauma de haber perdido a tu esposa de forma tan repentina. Entiendo que confiar de nuevo debe ser aterrador para ti. Rafael la miraba fijamente, sin atreverse a interrumpir. Y quiero que sepas también que te perdoné, de verdad. No porque me convencieras con flores y bonitas notas, sino porque me di cuenta de que todos nos equivocamos cuando tenemos miedo. Y tú estabas aterrorizado de abrirte de nuevo, de sentir de nuevo. Clara, déjame terminar. Te perdoné, pero eso no significa que esté lista para lanzarme de cabeza a lo que sea que haya entre nosotros. Todavía necesito tiempo. Necesito ver todos los días que realmente cambiaste, que confías en mí, que no me abandonarás cuando las cosas se pongan difíciles de nuevo. Rafael se levantó y fue a sentarse a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Lo probaré todos los días, y si tarda meses, años, una vida entera, no importa, tú vales la espera. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Solo no te rindas conmigo, ¿está bien? Incluso cuando sea difícil, cuando levante muros, cuando tenga miedo, no te rindas. Nunca, lo prometo. Y entonces, por primera vez en semanas, se abrazaron. No era un abrazo romántico, era un abrazo de dos personas heridas, encontrando consuelo una en la otra. Era un abrazo de nuevo comienzo, de esperanza, de segundas oportunidades. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta y cuidadosa. Clara fue oficialmente contratada como niñera de Miguel, ahora con un contrato firmado, beneficios y todos los derechos. Pero ella era mucho más que una niñera. Era parte de la familia, aunque todavía no lo admitiera en voz alta. Rafael cumplió su promesa. Todos los días demostraba que merecía su confianza. La consultaba sobre decisiones importantes, le pedía su opinión, mostraba a través de acciones que ella era valorada. Nunca más dudó, nunca más vaciló. Cuando surgían problemas, hablaban juntos, los resolvían juntos. Y poco a poco, sin que se dieran cuenta exactamente cuándo sucedió, la distancia entre ellos fue disminuyendo. Las conversaciones en la cocina volvieron, pero ahora eran más profundas, más verdaderas. Las cenas compartidas se convirtieron en tradición. Miguel estaba radiante viendo a los dos interactuar, sabiendo que su familia se estaba formando de una manera nueva y hermosa. Una noche de diciembre, después de acostar a Miguel, Rafael invitó a Clara a caminar por el jardín. Las luces de Navidad estaban encendidas en los árboles, creando un ambiente mágico. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo él, llevándola hasta donde habían plantado los girasoles meses atrás. Las flores habían crecido enormes, altas, hermosas, volviéndose hacia donde el sol salía cada mañana. «¿Recuerdas cuando le dijiste a Miguel que los girasoles siempre se vuelven hacia la luz?», preguntó Rafael. «Recuerdo. Tú eres la luz de esta casa, Clara. Eres la luz de la vida de Miguel. Y de la mía también. Pasé 4 años viviendo en la oscuridad, creyendo que nunca más vería el sol. Pero tú llegaste e iluminaste todo». Clara sintió que el corazón se le disparaba. «Rafael, sé que todavía estamos reconstruyendo la confianza. Sé que todavía tienes miedo y que necesito ganarlo. Todos los días. Pero quiero que sepas que te amo. Amo tu forma cariñosa, tu fuerza, tu capacidad de ver belleza donde otros solo ven dolor. Amo cómo cuidas de mi hijo, cómo transformaste nuestra casa en un hogar de nuevo. Y te amaré el resto de mi vida, estés lista para oírlo o no». Clara estaba llorando ahora, pero eran lágrimas buenas. «Yo también te amo», susurró. «Te he amado durante meses, pero tenía tanto miedo de admitirlo. Miedo de ser rechazada, de no ser suficiente, de ser solo una sustitución temporal». Rafael le sujetó el rostro entre las manos con cuidado, como si ella fuera lo más precioso del mundo. «Nunca fuiste una sustitución. Eres única. Eres a quien quiero, a quien elijo, a quien amo». Y entonces se besaron, finalmente, bajo las luces de Navidad y los girasoles que habían plantado juntos. Era un beso lleno de promesas, de nuevos comienzos, de curación. Era el beso de dos personas que habían atravesado el dolor
y encontrado el amor al otro lado. Desde la ventana de su habitación, Miguel observaba todo con una enorme sonrisa en el rostro. Su plan había funcionado. Había conseguido que los dos admitieran lo que era obvio para cualquiera que tuviera ojos. Su familia estaba completa de nuevo, pero de una manera totalmente nueva. No era reemplazar a la madre que había perdido, era ganar a alguien que eligió amarlo sin obligación, solo porque quería. El año siguiente fue de felicidad plena. Clara se mudó a la mansión, no como empleada, sino como compañera de Rafael y figura materna de Miguel. El niño prosperó de maneras que nadie habría imaginado posibles. Volvió a la escuela, hizo amigos, participó en actividades. Aún tenía días difíciles, momentos en que la nostalgia por su madre apretaba, pero ahora tenía una sólida red de apoyo para sostenerlo. La familia también rindió homenajes a Mariana, manteniendo viva su memoria de forma saludable. Clara nunca intentó borrar el pasado ni ocupar su lugar. En lugar de eso, honraba a quien Mariana había sido, animaba a Miguel a compartir recuerdos y así creaba un puente entre el pasado y el presente. Doña Regina y Julia también se convirtieron en parte de sus vidas. Cenas de domingo en la mansión, con todos reunidos riendo contando historias. La madre de Clara finalmente pudo bajar el ritmo de trabajo porque Rafael insistió en ayudarla financieramente. Julia obtuvo una beca de estudios en una buena escuela, también proporcionada por Rafael, quien veía aquello no como caridad, sino como cuidar de la familia de la mujer que amaba. Una mañana de sábado de abril, Rafael despertó a Clara con café en la cama y un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella somnolienta. «Abre y mira». Dentro del sobre había un dibujo de Miguel. Mostraba a 3 personas de la mano bajo un arco de flores. Él había escrito con letras torcidas, «Mi familia para siempre». «Él quiere que nos casemos», dijo Rafael sacando una cajita del bolsillo. «Y yo también quiero. Clara Méndez, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas ser oficialmente parte de esta familia loca que ayudaste a reconstruir?» Clara estaba llorando y riendo al mismo tiempo. «Sí, acepto». Rafael le puso el anillo en el dedo, un aro sencillo de oro blanco con un pequeño diamante. No era ostentoso, pero era perfecto. Y entonces Miguel entró corriendo en la habitación, saltando a la cama entre los dos. «Dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí». Clara abrazó al niño. «Vamos a ser una familia oficial. Finalmente, se tardaron demasiado». El matrimonio tuvo lugar 3 meses después, en julio, en el jardín de la mansión. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo con la familia y amigos más cercanos. Miguel fue el paje, vistiendo un pequeño traje y llevando los anillos con la responsabilidad de quien lleva la misión más importante del mundo. Clara lució un vestido sencillo de encaje blanco, con flores naturales en el cabello. Rafael no pudo contener las lágrimas cuando ella apareció caminando por la alfombra de pétalos que habían esparcido en el césped. Ella estaba radiante, feliz, finalmente en casa. Cuando intercambiaron los votos, no fueron solo palabras decoradas. Fueron promesas verdaderas, nacidas de todo lo que habían enfrentado juntos. «Prometo creer en ti, incluso cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario», dijo Rafael. «Prometo nunca más dudar, nunca más vacilar. Prometo ser tu puerto seguro en cualquier tormenta. Prometo amarte no a pesar de tus cicatrices, sino junto a ellas», dijo Clara. «Prometo honrar el pasado mientras construimos el futuro. Prometo ser paciente en los días difíciles y presente en los días buenos». Miguel lloró, doña Regina lloró. Hasta los amigos más duros tenían lágrimas en los ojos. Era imposible no emocionarse viendo a aquella familia que había sido quebrada, encontrando la curación a través del amor y la persistencia. La fiesta fue sencilla, pero alegre. Música, baile, comida deliciosa preparada por Carla, quien ahora adoraba a Clara después de entender cómo había sido manipulada por Estela. Las antiguas empleadas, Jessica y Neus, también estaban allí, habiendo pedido disculpas sinceras por haber creído las mentiras. Cuando llegó la noche y los invitados se fueron,
Rafael, Clara y Miguel se quedaron en el jardín, acostados en el césped mirando las estrellas. «Gracias», dijo Miguel de repente. «¿Por qué, mi amor?», preguntó Clara. «Por no haberte rendido con nosotros, por haber vuelto incluso cuando tenías todo el derecho de irte y nunca más mirar atrás, por haberme enseñado que es posible ser feliz de nuevo, incluso después de perder a alguien que amamos». Clara abrazó al niño, el corazón desbordando. «Gracias a ti también, por haber sido lo suficientemente valiente para dejar que alguien nuevo entrara en tu corazón, por haberme dado una oportunidad cuando tenías todos los motivos para no confiar en nadie». Rafael abrazó a los dos, sintiendo una paz que no conocía hacía años. Su familia estaba completa, no de la manera que imaginó un día, sino de una forma aún más hermosa porque había sido elegida, construida conscientemente, día tras día. 6 meses después, una mañana de enero, Clara se despertó con náuseas. Al principio pensó que había comido algo que le había sentado mal, pero cuando las náuseas persistieron durante una semana, decidió hacerse una prueba. Y allí estaba, nítido y claro, 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. Se lo contó primero a Rafael, quien se emocionó tanto que no pudo hablar durante unos minutos. Luego se lo contaron juntos a Miguel, con un poco de recelo de cómo reaccionaría. El niño, ahora de 9 años y mucho más maduro, miró la ecografía que le habían mostrado y sonrió de la forma más genuina posible. «Voy a ser hermano mayor, esto es genial. ¿Puedo ayudar a cuidar al bebé?» «Claro que sí, mi amor. ¿Será tu hermanito o hermanita? ¿Crees que mamá Mariana está feliz por mí desde allá arriba?» Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Miguel todavía llamaba a Mariana mamá y había empezado a llamarla mamá Clara o simplemente Clara, lo cual estaba perfectamente bien para ella. Nunca quiso borrar la memoria de Mariana, solo añadir su propio amor a la vida de aquel niño. «Estoy segura de que ella está muy feliz, Miguel, y muy orgullosa del niño increíble en que te has convertido». El embarazo transcurrió tranquilo. Miguel estaba encantado viendo crecer la barriga de Clara. Hablaba con el bebé todos los días. Decía que sería el mejor hermano del mundo. Rafael era demasiado cuidadoso, queriendo que Clara no hiciera ningún esfuerzo, lo que a veces la irritaba, pero siempre la hacía reír. En septiembre nació una hermosa niña. La llamaron Sofía Mariana, en homenaje a la madre de Miguel, de una forma que mantenía su memoria viva, sin peso ni tristeza. Cuando Miguel sostuvo a su hermanita por primera vez, con todo el cuidado del mundo, Clara y Rafael supieron que lo habían hecho todo bien. «Hola, Sofía», susurró Miguel al bebé. «Soy tu hermano mayor. Te cuidaré para siempre. Te enseñaré todo lo que sé. Te protegeré. Seré el mejor hermano que podrías tener, lo prometo». Sofía abrió sus ojitos y pareció mirarlo directamente, y Miguel sonrió de una manera que iluminó toda la habitación. Esa noche, con Sofía durmiendo en la cuna, Miguel acostado en su propia cama, soñando con todas las cosas que le enseñaría a su hermana, Rafael y Clara se quedaron despiertos, abrazados, reflexionando sobre todo lo que habían pasado. «¿Quién lo diría, verdad?», dijo Rafael, «que de aquel día horrible, cuando te acusamos injustamente, iba a surgir todo esto. A veces creo que necesitábamos pasar por todo aquello para valorar lo que tenemos ahora, para entender que la confianza se construye todos los días, que el amor verdadero sobrevive a las tormentas, que la familia no es solo cuestión de sangre, es cuestión de elección. Me enseñaste tanto, Clara. Me enseñaste a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a creer que es posible volver a empezar incluso después de las peores pérdidas. Y tú me enseñaste que yo era lo suficientemente fuerte para luchar por lo que quería, que merecía ser amada, ser valorada, ser parte de algo más grande. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la paz de aquella casa que había visto tanto dolor, pero ahora estaba llena de amor. «¿Clara? Gracias por no haberte rendido con nosotros». Ella sonrió en la oscuridad. «Gracias por haberme dado motivos para quedarme. Y así
en aquella mansión en Medellín, que una vez fue escenario de tragedia, dolor y manipulación, vivía ahora una familia reconstruida. No era perfecta, porque las familias nunca lo son. Aún tenían días difíciles, momentos en que el pasado dolía, ocasiones en que discrepaban o se desentendían. Pero tenían algo mucho más importante que la perfección. Tenían compromiso, tenían amor, tenían el coraje de elegirse mutuamente todos los días. Miguel creció fuerte y saludable, superando los traumas pero nunca olvidando a la madre que perdió. Aprendió que es posible llevar amor por dos madres en el corazón, que una no borra a la otra, que el corazón humano tiene capacidad infinita cuando se permite sentir. Sofía creció rodeada de amor, conociendo desde siempre la historia de cómo se formó su familia. Conocía a Mariana a través de las historias que Miguel contaba, a través de las fotos esparcidas por la casa, a través del amor que todos aún sentían por ella. Clara nunca volvió a la facultad de enfermería. Descubrió que su vocación de cuidar se estaba realizando perfectamente cuidando de aquella familia, pero apoyó financieramente a otras jóvenes en situación parecida a la suya, creando una fundación que ofrecía becas de estudio para chicas de familias humildes que querían estudiar una carrera de salud. Rafael aprendió que el éxito no se mide solo en negocios cerrados y ganancias obtenidas. Disminuyó el ritmo de trabajo para estar más presente en casa, para no perder los momentos importantes, para ser el padre y marido que siempre quiso ser, pero nunca supo cómo hasta que Clara le enseñó. Y Estela cumplió su condena por sus crímenes, perdió todo lo que había robado y finalmente fue liberada. Intentó contactar algunas veces pidiendo perdón, pero Rafael y Clara decidieron que algunos puentes es mejor dejarlos quemados, no por venganza, sino por protección de la paz que habían construido con tanto esfuerzo. Años después, en un domingo soleado, la familia estaba reunida en el jardín. Miguel, ahora de 15 años, volaba cometas con Sofía, que tenía 6. Clara estaba embarazada de nuevo, esta vez de un niño al que decidieron llamar David, en homenaje a su hermano. Rafael preparaba una barbacoa, rodeado por doña Regina, Julia, que ahora era graduada en pedagogía, y varios amigos que se habían convertido en parte de la familia extendida. Clara miraba aquella escena, el corazón desbordando de gratitud. Pensaba en la joven insegura que era cuando pisó por primera vez aquella mansión, solo queriendo ganar un dinero extra para pagar la universidad. Nunca imaginó que encontraría un hijo a quien amar, un hombre con quien compartir la vida, una familia entera a la que llamar suya. Pensaba también en lo impredecible que es la vida, cómo los momentos de dolor pueden transformarse en semillas de alegría, cómo las mayores bendiciones a veces vienen disfrazadas de desafíos, cómo el amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta tormentas, sino aquel que aprende a bailar bajo la lluvia. ¿En qué piensas? Rafael se acercó, abrazándola por detrás, apoyando las manos en su vientre. En lo afortunada que soy, en cómo casi dejé que todo esto se escapara porque tenía miedo de volver a lastimarme. Y yo en cómo casi destruyo lo mejor que me ha pasado porque tenía miedo de confiar. Pero no lo destruimos, ¿verdad? Luchamos, persistimos, creímos que valía la pena, y valió. Valió cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que tuvimos que elegir confiar cuando era más fácil rendirse. Sofía vino corriendo, lanzándose entre los dos. «Mamá, papá, mira cómo vuela mi cometa de alto». Miguel se unió a ellos, ya casi a la altura de Rafael. «Es porque yo le enseñé bien», bromeó, revolviendo el cabello de su hermana. «No fue nada, yo soy la talentosa». Y allí, en aquel jardín lleno de risas y amor, rodeados por las personas que eligieron y que los eligieron de vuelta, Rafael y Clara entendieron el verdadero significado de familia. No se trataba de perfección, no se trataba de nunca equivocarse, no se trataba de tener siempre la respuesta correcta. Se trataba de permanecer, de elegir el amor incluso cuando es difícil, de perdonar incluso cuando duele, de reconstruir incluso cuando todo parece destruido,
de creer que, al final, el amor siempre vence. Y ellos habían vencido, no contra enemigos externos, sino contra sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propias heridas. Habían vencido juntos, y esa victoria era más dulce que cualquier otra que pudiera ser. La jornada que comenzó con dolor, trauma y desconfianza se había transformado en una historia de curación, esperanza y amor incondicional. Y esa historia seguiría siendo escrita, capítulo por capítulo, día tras día, por una familia que entendía el verdadero valor de no rendirse el uno al otro. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara, Rafael y Miguel haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación, perdón y amor, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más les marcó. ¿Fue el coraje de Clara al enfrentar la injusticia? ¿Fue el momento en que Miguel finalmente pudo volver a confiar? ¿O fue la persistencia de Rafael en reconquistar el amor que casi perdió? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles es posible encontrar esperanza y volver a empezar. Porque al final, lo que nos define no son los golpes que recibimos, sino nuestra capacidad de levantarnos y elegir el amor nuevamente. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá sus emociones. Hasta pronto.